사랑하신 주님, 우리에게 큰 은혜 주신 주님께 뜨거운 박수로 영광 올려드립니다. 할렐루야, 할렐루야, 할렐루야. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Amado Dios, alabamos tu santo nombre, encomendamos todo lo que será este mensaje que vamos a entregar y rogamos por las personas que van a escucharlo. Gracias te damos desde ya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de hoy día lleva por título Inicio del martirio de Jesús. Y está en Juan capítulo 18, versículos 1, y terminamos con el 19:42. Comenzamos entonces. Eran los últimos momentos que estarían juntos. Jesús y sus discípulos caminaban mucho y frecuentaban lugares para conversar y comer, y siendo lo principal las enseñanzas que el Señor les entregaba. El hermano Alejandro nos expuso en su predicación del domingo pasado la oración que Jesús hizo clamando por sus compañeros y sus amigos, rogando al Padre que fueran santificados, aunque serían aborrecidos por el mundo, pero que fueran todos uno en Él, perfectos en unidad, que vieran su gloria y dado a conocer el nombre del Padre. Hubo mucho que aprender de la palabra de Dios que escuchamos en ese gran mensaje. Lo que viene a continuación hoy serán los capítulos 18 y 19 del Evangelio de Juan, que se inician con tribulaciones que solo él podía soportar, sabiendo que sus enemigos lo torturarían en medio de burlas, de azotes y heridas hasta darle la muerte. Les pido entonces que abran sus Biblias, capítulo 18 del Evangelio de Juan, y que vayamos a las páginas que nos corresponde entregar esta tarde. Había llegado la hora sacrificial del Señor que afrontaría sus padecimientos a plenitud con la asombrosa disposición de hacerlo por amor a todo ser humano. El autor de la carta a los Hebreos lo mencionaría años después de esta manera, en Hebreos 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas que subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y asimismo en Hebreos 5, 8 al 10, agrega, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús habló como profeta inicialmente y luego como sacerdote poniendo su vida en expiación de pecados para el mundo en general, tal como Isaías lo profetizó siglos antes. Y allí leemos en Isaías 53, 9 al 10, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Y después otro texto que encontramos en Jesús en el lugar más relevante que dice Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Bien, vamos a comenzar ya entonces con la obra del traidor. Juan 18, versículos 1 al 11. Junto a sus discípulos salieron al otro lado del torrente de Cedrón, fortalecidos por la magnífica oración que Jesús hizo para el grupo. Él sabía lo que iba a pasar, pero los discípulos no. No sabían que Jesús traía a los soldados al Cedrón, aquel lugar donde muchas veces
pudieron descansar y oír a Jesús en su enseñanza. Judas venía delante de los soldados romanos que estaban bajo autoridad del gobernador y los alguaciles eran funcionarios del templo. Esos eran los que iban a atrapar al Señor Jesús. Pero no eran amigos entre ellos, no eran instituciones cercanas porque no se entendían. Había poca unidad de parte de los esbirros de Roma y los alguaciles civiles judíos. Con linternas y antorchas aparecieron los soldados, los alguaciles de los sacerdotes y los fariseos armados para apresar a Jesús. Él salió a encontrarlos y preguntó a quién buscaban. A Jesús Nazareno, contestaron. Y el Señor le respondió, yo soy. Y a su voz retrocedieron y cayeron a tierra. Yo soy el que buscan. Dejen ir a estos. Dejen ir a mis discípulos. El versículo 18:9 indica que lo hizo así para que se cumpliera lo que antes había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. El Señor sabía que los discípulos no estaban en condiciones de seguirlo. Cuando cayeron los soldados y los alguaciles, eso envalentonó a Pedro, que con una daga cortó la oreja de Malco, siervo del sumo sacerdote. Pedro tal vez pensó que no se iba a animar esa gente a capturar a Jesús cuando cayeron esos soldados y esos siervos del sumo sacerdote. Pedro actuó con imprudencia, no esperó lo que diría Jesús. Si el arma era una espada, pudo haber matado a Malco y la confrontación se habría desatado afectando a ellos mismos, a Jesús y a sus discípulos. Pero Jesús no resistió, ya lo tenían prisionero. No era un rebelde que luchaba por sus derechos. Y vemos en Mateo 5:39 lo que había dicho el Señor en el Sermón del Monte. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pedro había resistido sin autorización de su maestro. Poco antes había dicho que él daría su vida para cuidarlo. Pero su celo no le permitió entender que esa reacción no le agradaba al Señor. No recordaba, suponemos, que Pedro olvidó lo que Jesús les había dicho, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos judíos y sacerdotes. Y Pedro en esa ocasión reconvino al Señor diciéndole que de ninguna manera sucediera ese castigo para él. Pero Jesús le habló duramente en ese momento. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Eso está en Mateo 16, 21 al 23. El sufrimiento de Jesús estaba desde su llegada a este mundo, para salvación y vida eterna de quienes creyeran en él. La imprudencia de Pedro habría sido la muerte de los discípulos. Ninguno de ellos estaba preparado para pelear sin armas y sin entrenamiento de combate. Sin embargo, poco después, cuando vieron a Jesús prisionero y violentado, Pedro mintió 3 veces negando conocer a su maestro, demostrando que su valentía de enfrentar a quienes aprisionaron a Jesús fue un asunto muy imprudente, creyendo que Jesús con su poder derrotaría a los soldados y a los alguaciles. Y Jesús le dijo, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la haré de beber? Sigamos ahora con los versículos 12 al 27 de este capítulo 18 de Juan. Jesús atado y juzgado. Ataron al Señor a fin de atormentarlo y despreciarlo. No se arriesgaban a que huyera porque la idea era ya condenarlo a morir. Las ataduras estaban firmemente enlazadas y la venganza de los fariseos y saduceos y demás religiosos se consolidaron como las cuerdas a los cuernos del altar, como lo indica el Salmo 118, 27, que dice, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Pero esas cuerdas eran de amor a los hombres, como lo dijo Oseas en 11:4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor.
Y en Filipenses 2:8 nos conmueve leer sobre la forma de entrega de Jesús a nuestras vidas. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es el sacrificio mortal que Cristo efectuó por amor a toda la humanidad. ¿Cómo no vamos a dar gracias a Dios por haber enviado a su Hijo a cumplir todo lo que estamos recibiendo de su parte? Anás era el sumo sacerdote que ya terminaba su cargo. Era suegro de Caifás, el sumo sacerdote ya asumido en autoridad. Como parientes, el que estuvo hablando con Jesús fue Anás. Caifás aparece posteriormente. Anás era más influyente y estricto del Sanedrín. Su dureza religiosa no tenía comparación con los demás sacerdotes y por su edad se le respetaba. Cuando Judas fue a cobrar el dinero que se ganó traicionando a Jesús, habló con Anás, no con Caifás. Y Caifás, como sumo sacerdote, había manifestado al consejo de los judíos que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Era un plan de la mayor maldad, porque ya tenían a Jesús como el hombre que matarían con la autorización de los gobernantes romanos. A Caifás se le considera como el sumo sacerdote de peor calaña porque conspiró la muerte del Mesías de Dios. Jesús estaba atado, llevado por los soldados. Pedro y otros discípulos seguían al grupo. No se menciona quién era ese discípulo que era conocido del sumo sacerdote, asunto que les permitió ingresar al patio del sumo sacerdote. Tal vez era Juan, que discretamente no se automenciona en su relato del Evangelio que lleva su nombre. La portera del patio le preguntó a Pedro si acaso era uno de los discípulos de Jesús, pero Pedro negó que lo fuera. Anás interrogó a Jesús queriendo saber sobre los discípulos y la doctrina que les estaba enseñando. El Señor le respondió que él había hablado públicamente a todos los que le escuchaban y que había enseñado en la sinagoga y en el templo sin ocultar nada. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído, dijo Jesús. Un alguacil le dio una bofetada diciéndole que no era manera de responderle al sumo sacerdote. El Señor le dijo que testificara del mal que habría hecho y por qué lo golpeó. Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote que era el de mayor autoridad en ese momento. Y en el patio había una hoguera que calentaba en esa noche a los que esperaban lo que sucedía a Jesús con el sumo sacerdote. Pedro estaba allí con ellos y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente del que recibió el corte de la oreja, le preguntó: ¿no te vi yo en el huerto con Jesús? Pedro volvió a negar que conocía a Jesús y seguidamente cantó el gallo. El miedo a ser golpeado y encerrado en la prisión junto a Jesús lo hizo mentir nuevamente y se cumplió lo que el Señor le había dicho, que antes que cantara el gallo, Pedro lo negaría 3 veces de que conocía a su maestro. La mentira, en tiempos de asegurar cosas que no son, termina por avergonzar a quien miente. Aunque no se conozca esto, igualmente se produce una sensación amarga de responsabilidad mal empleada. Hay personas que se identifican como cristianos que dependiendo de dónde estén, ocultan y hasta se burlan de reconocer ser discípulos de Jesús. Por mucho menos a lo que hizo Pedro, se suele caer en ese tipo de cobardía. La realidad de estos casos es que no se trata de verdaderos hijos de Dios. Está siguiendo esto con el Evangelio de Juan, capítulo 18. Así que veamos ahora los versículos 18, 28 hasta el 19, 16. Pilato, otro cobarde. Los judíos llevaron a Jesús al pretorio, un edificio que los romanos levantaron allí en Jerusalén para lugar de autoridad, que servía como residencia del gobernador y del cuartel del ejército. Los judíos lo llevaron al procurador de la provincia de Judea para que fuera juzgado
y porque el único que podía quitarle la vida a un reo era precisamente el procurador que representaba a las autoridades romanas. Pilato era ese. Pilato les manifestó que juzgaran a Jesús según las leyes de Judá, pero ellos insistieron que ejecutara a Jesús. Pilato llamó a Jesús y le preguntó si era el rey de los judíos. Y Jesús le contestó que su reino no era de este mundo y que sus servidores pelearían por él si este fuera su reino. Tú me dices que yo soy rey y yo he nacido para eso, para testimonio de la verdad y que todo el que es de verdad oye mi voz. Así dijo el Señor Jesús. Pilato salió de la sala y le dijo a los judíos que no halló en Jesús ningún delito y que como la costumbre era libertar a un delincuente en la Pascua judía, que eligieran soltar a Jesús o al ladrón Barrabás. Desgraciadamente Pilato fue convencido de ejecutar a Jesús y partió con azotes contra él. Los otros evangelios dan lugar a mayores detalles de las burlas y las torturas a que fue sometido el Señor. Juan dice en su evangelio, de manera somera, que los soldados pusieron una corona de espinas en su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura, riéndose de él, burlándose, gritando, salve, rey de los judíos, y le abofeteaban. Pilato regresó al patio para ver qué estaba pasando. Volvió a decir que no encontraba motivo de ningún delito en él, pero los sacerdotes y los alguaciles gritaban que lo crucificaran. Crucifíquenlo ustedes, dijo Pilato. Los judíos le respondieron que la ley en Judea ordenaba la muerte porque Jesús se había hecho llamar Hijo de Dios. Pilato entró en temor y habló nuevamente con Jesús, pero no le contestó. Pilato dijo, ¿a mí no me hablas? Tengo autoridad para crucificarte y para libertarte. Jesús no respondió y terminó diciéndole, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pilato procuraba soltarlo, pero lo amenazaron de acusarlo de ser enemigo de César y todo lo que se hace rey a sí mismo, a César se opone. Así decían los judíos. Pilato gritó, he aquí vuestro rey. El griterío fue mayor. Crucifícale, crucifícale. No tenemos más rey que César. Pilato terminó entregando a Jesús en manos de los judíos. Curiosamente para algunos, Pilato habría sido una persona de buenos hechos, porque en otros evangelios se le menciona como un buen hombre que quiso salvar a Jesús. Incluso en ciertos grupos cristianos se cree que Pilato murió como cristiano. Incluso la iglesia etíope, a diferencia de los demás, lo tiene como uno de sus santos. Paradojalmente, ¿no? La historia dice que Pilato fue un hombre corrupto y sanguinario. El historiador Filón dice que su historia fue un cúmulo de violencia, de robos, ejecuciones injustas de prisioneros que no tuvieron juicio previo. La última barbaridad que lo perjudicó a Pilato fue la muerte de un grupo de personas samaritanas que hacían sacrificios en el monte Gerizim. Pilato tuvo que regresar a Roma por eso, y se cree que se suicidó o que fue ejecutado. Vamos ahora a Juan 19, 17 al 37. Martirio y muerte del Señor. Es muy breve lo que Juan dice en su evangelio del camino desde el pretorio al lugar de la calavera, que en hebreo significa Gólgota. En realidad no indica nada sobre el agobiante andar del Señor con esa cruz en su espalda. El Señor fue crucificado junto a dos delincuentes, uno a cada lado. Pilato le puso un título que colocaron sobre la cruz: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Esto causó mucha molestia a los judíos que protestaron por ese letrero. Los soldados hicieron 4 partes de sus vestidos y se las repartieron los 4 que los custodiaban. Su túnica no tenía costura y como no la partieron,
la sortearon entre ellos. Y el Salmo 22, 18 de David tiene como título de los editores un grito de angustia y un canto de alabanza. Es un salmo conmovedor que comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Junto a la cruz estaban las 4 mujeres que lo acompañaron. María, su madre, la hermana de María, de nombre Salomé, y también la mujer de Cleofas y María Magdalena. Al lado de ella estaba el discípulo, cuyo nombre nos indica, lo cual nos hace entender que es Juan, el autor del Evangelio que estamos estudiando. Eran mujeres valientes comparadas con la ausencia de los demás discípulos. Solo Juan estaba con ellas, acompañándolas. Y a ese discípulo, único de los que habían estado con el Señor, se dirigió diciéndole que tomara a su madre María como su propia mamá, asunto que se empezó a cumplir de inmediato para recibirla en su propio hogar. Su amor estuvo para la madre que sufría viendo los tormentos de su bendito hijo. ¿Recuerdan al profeta Simeón que le anunció a la María Virgen que una espada traspasará tu misma alma? Esa profecía fue cuando el niño Jesús tenía tan solo 40 días de edad. Así lo dice Lucas 2:35. Se estaba cumpliendo la triste y dolorosa crucifixión de Jesús que traspasó el alma de María. El texto que nos dejó el apóstol Juan sigue siendo muy breve y solo expresa que se consumaba su vida diciendo: tengo sed, para que se cumpliera la Escritura. Y en el Salmo 69, 21 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y efectivamente allí había una vasija de vinagre y una esponja empapaba su boca con un hisopo. Y en ese momento el Señor dijo: consumado es, e inclinó su cabeza y entregó el Espíritu. Veamos ahora Juan 19, 31 al 42. Lanza en su costado y sepultura. La tétrica muerte de los crucificados se apuraba, quebrándole las piernas. Y los soldados lo hicieron con los hombres que crucificaron junto a Jesús. Pero el Señor no tuvo que pasar por ese postrero dolor, porque ya había fallecido antes que los otros. Aún así, le abrieron el costado con una lanza que arrojó sangre y agua. Hecho que sucedió para cumplir lo que la Escritura menciona en Éxodo 12:46, que no será quebrado hueso suyo. El versículo 19:35 da testimonio de quien testificó sobre la sobrecogedora escena de terribles dolores y muerte, certificando haber visto todo lo sucedido, lo cual permite saber que el autor de este Evangelio fue precisamente el apóstol Juan. Llegaba ya el momento de la sepultación, y un discípulo de nombre José de Arimatea rogó y consiguió que Pilato le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, otro discípulo, acompañó a José trayendo un compuesto de mirra y áloe muy valiosos. Ellos envolvieron el cuerpo en lienzos aromatizados, costumbre judía de esos tiempos. Asimismo, pese a lo que se hacía para sepultar a un ejecutado en la cruz, era arrojar el cadáver en lugares indignos. El Señor fue sepultado, en cambio, en un huerto con un sepulcro nuevo que no había sido usado anteriormente. Este capítulo finaliza dejando constancia que se hizo por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque el sepulcro estaba cerca. Después de la desgraciada actitud de los judíos y Pilato, el Señor Jesús tuvo un digno lugar, que por 3 días estuvo en ese lugar, ya que al tercer día resucitó con la omnipotente resurrección que solo Él podía tener. Decimos amén. Vamos a orar brevemente. Alabamos tu santo nombre, amado y todopoderoso Dios. Siempre nos causan sensaciones tristes todo ese sacrificio
que tuvo que sufrir el Señor Jesús. Pero Él lo estaba haciendo por amor a nosotros. Él lo sigue haciendo hasta que llegue el momento de su regreso para buscar a su iglesia. Por eso en este momento, amado Dios, proclamamos tu gloria, tu majestad, tu misericordia sobre nosotros. Te alabamos, te damos gracias. Bendecimos a las personas que sintonizan estos programas que estamos haciendo. Y rogamos que continúen viendo cómo será ya el final de este Evangelio de Juan que veríamos el próximo domingo. Desde ya te damos gracias, bendito y todopoderoso Dios. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y
transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré.